El día de hoy a esta doble fecha de eliminatorias para la selección venezolana. Ayer se jugaron 3 partidos, debutó Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasilera, empató frente a Ecuador en Guayaquil. Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro derrotó 2-0 a Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa sigue invicto Gustavo Alfaro, metiendo al equipo con la posibilidad real de clasificarse al Mundial. Y luego, más tarde en la noche, Argentina le ganó a Chile como visitante 1-0 con un tanto de Julián Álvarez, que le dio no solo la victoria, sino que además opacó aún más las posibilidades de Chile de llegar al próximo Mundial. Sin embargo, hoy todo el planeta, o al menos toda esta parte del mundo en Sudamérica, estará pendiente del duelo de Colombia a primera hora frente al seleccionado peruano y luego Venezuela frente a Bolivia. Pero para hablar del partido de Venezuela, de las posibilidades reales de la Vinotinto, de lo que pueda suceder alrededor del equipo nacional, pensando en esa aspiración real de clasificarse de cualquier manera a la Copa del Mundo, tenemos nuevamente como invitado al programa al periodista venezolano y referente del fútbol en este país, Daniel Chapela. Hola Daniel, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Octavio? Saludos a todos, un gusto. No, el gusto es nuestro, Daniel, y en principio quiero preguntarte cómo imaginas el partido de hoy con toda la responsabilidad que significa, con todos los motes que la prensa especializada le ha dado, porque evidentemente Venezuela se juega hoy prácticamente el sueño de poder clasificarse al Mundial, al menos mantenerlo vivo en función también del repechaje. ¿Cómo lo ves tú a la distancia, sabiendo todo lo que se juega la Vinotinto? Bueno, mira, la realidad es que es muy probable que el partido de esta noche sea, en los cálculos, el que Venezuela tiene más al alcance, ¿no? Independientemente del momento en que se juegue la eliminatoria, la superioridad de Venezuela sobre Bolivia en los duelos como local ya data desde hace mucho tiempo. Venezuela no pierde un partido con Bolivia desde 1993, aquella eliminatoria en la que Bolivia se clasificó a la Copa del Mundo, y eran circunstancias totalmente distintas para Bolivia y para Venezuela. Yo no creo que el partido de hoy, más allá de la presión que puede tener Venezuela por el hecho de eso de la clasificación al repechaje al menos, eh, lo ponga en predicamentos. Me refiero, creo que el nivel de una selección y otra es distante. Creo que Venezuela es mucho mejor equipo en todo sentido. Y hay una realidad que es muy clara. Bolivia es una selección que cae en sus capacidades ostensiblemente cuando sale del Alto, donde juega sus partidos como local. Allí, con el condicionante de los más de 4.000 metros de la ciudad boliviana, juega con una ventaja que, en mi opinión, es una especie de doping deportivo. Cuando sale de allí, es una selección de los últimos puestos de la tabla sudamericana. Eh, a ver, después la discusión será, una vez se concrete ese triunfo, si ocurre, es si es suficiente para entrar al repechaje o no, pero significaría sacarle 4 puntos a Bolivia, que es el rival más al alcance. Ayer perdió Chile, que era otro de los que estaba allí más o menos tratando de pelear algo, y Perú juega hoy contra Colombia, que muy probablemente se deje los 3 puntos también. Sí, Daniel, sin duda estos partidos, tanto para Venezuela como para Colombia, se convierten como en ese diagnóstico importante y determinante de lo que demostraría el momento de la selección, pero también lo que puede venir adelante. Obviamente estamos cruzando los dedos para que la victoria sea para la Vinotinto, pero en caso de perder, digamos, ya qué diagnóstico le dejaría entonces a la selección, porque finalmente comenzaría toda una evaluación del proceso que se ha hecho hasta el momento. A ver, una derrota de Venezuela hoy para mí significa el desastre, eh, porque el calendario es muy claro. Venezuela tiene que jugar los dos siguientes partidos como visitante entre Uruguay y Argentina. Argentina es verdad que está clasificada, pero ya anoche demostró ante Chile que independientemente de eso sigue siendo una selección altamente competitiva, incluso con cambios en su formación. Y Uruguay todavía no tiene clasificación asegurada, con lo cual son escenarios muy complicados para Venezuela, que además cerrará la eliminatoria contra Colombia de local. Eh, evidentemente, imaginar esa situación implica una debacle. Yo no creo sinceramente que el proceso de Batista pueda calificarse como bueno. La Copa América fue un espejismo, a partir de allí le costó mucho ganar a Venezuela al punto de que
lo consiguió recién en el último encuentro eliminatorio ante Perú. Es un seleccionador que no sobrepasa el 35% de efectividad en cuanto a puntos, y eso en otras circunstancias y con una eliminatoria menos generosa que esta, probablemente habrían significado su despido. Pero bueno, Venezuela está allí en la antesala de un eventual repechaje que es bastante más de lo que Venezuela ha logrado en toda su historia. Sí, Daniel, ¿cómo crees tú que debería ser el planteamiento esta tarde? ¿Ofensivo, buscar desde un inicio, pues anotar, asegurar el juego desde el principio, esperar a ver qué trae Bolivia, ir al contraataque? ¿Cuál debería ser ese planteamiento del Bocha Batista ahí en el campo? Mira, yo imagino, saludo primero, yo imagino un equipo que por su armado, que eso es lo que primero nos indicaría cuál es la declaración de intenciones del entrenador, debería estar pensado en imponer condiciones, en tener la pelota, en generar situaciones de gol, en resolver el partido con autoridad y con contundencia. Yo no digo que haya que salir a ganarlo al primer minuto, ni ese tipo de cuestiones que de pronto marquen algún desequilibrio, pero sí imponer la autoridad que implica jugar en tu estadio, con tu gente, ante un rival que, insisto, es verdad que está a un punto, pero que fuera de la altura está, en mi opinión, un par de escalones por debajo de Venezuela en cuanto a su nivel futbolístico. Entonces, imagino eso, un equipo que tenga como misión atacar, hacerse sentir en su condición de local, hacerle sentir a Bolivia dónde está jugando, y evidentemente yo siempre he creído que la influencia del público es relativa, pero en partidos de eliminatoria pesa mucho, y son 52.000 personas las que entran en el Monumental de Maturín y que también tendrían que implicarse en esta tarea de resolver el partido y de hacerlo, insisto, con autoridad, que no haya sufrimientos de por medio y que le dé a Venezuela el aire suficiente como para, con 4 puntos de ventaja, pensar que el repechaje va a ser una realidad y no tener que ir a buscar esos puntos a Uruguay o a Argentina, ¿no? Daniel, en este tipo de partidos, sobre todo en eliminatorias como las suramericanas, que claramente son de las eliminatorias más difíciles del planeta, por no decir la más dura, y utilizar el lugar común, en este tipo de situaciones, en este tipo de partidos, más allá de la actualidad de los equipos o de la condición de los jugadores, normalmente pesa mucho más eso, la gente, el amor por la Sí. camiseta, lo que significa en el hecho anímico de jugarse la clasificación al Mundial. Futbolísticamente hay una brecha entre el último partido y este, pero ¿cómo ves a los jugadores en particular de la selección de Venezuela que llegan para este momento sabiendo lo que se van a jugar? Bueno, yo creo que las lecturas son diferentes en cada caso, pero digamos, los jugadores importantes llegan bien. Salomón Rondón viene de una muy buena temporada con Pachuca, por dar un ejemplo. Es verdad que Jefferson Soteldo ha estado lesionado. Es verdad que algún otro no ha tenido continuidad. Savarino ha andado en su nivel habitual en el fútbol de Brasil. Velasco Segovia, al que veo frecuentemente en el Inter Miami, también está en un nivel como para pensarlo en la formación titular. Nahuel Ferraresi viene jugando consecuentemente en Sao Paulo. Es decir, desde ese punto de vista veo que llegan bien, pero creo que es cierto lo que dices, ¿no? El aspecto anímico siempre termina siendo preponderante. Sinceramente, viendo el proceso a distancia, porque, digamos, no he estado en la cobertura in situ de los partidos de la selección en la eliminatoria, podría decir que Venezuela tiene mucho más fortaleza dentro del grupo que no lo que implique la conducción de su técnico. A ver, eh, 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 yo creo que sí hay un compromiso colectivo, que los jugadores están con el entrenador. Eso me parece que es evidente, porque cuando no pasa así se nota, pero confío más en la fortaleza y el liderazgo que generan futbolistas como Tomás Rincón o como Salomón Rondón para empujar al grupo hacia la búsqueda del objetivo, que no al propio mensaje del entrenador. No sé si se entendió. Mm. Sí, queda claro, Sí, queda claro. Daniel, sí, yo recuerdo la última convocatoria, las fechas anteriores, Sí. que hubo un poco polémica por la cantidad de jugadores que convocó el Bocha Batista, que no había como un planteamiento muy claro. ¿Crees que esta vez eso como que se superó un poco con la convocatoria previa que hubo?
Bueno, aquella vez se hizo una convocatoria amplia por el asunto de tener que ir a la altura de Quito. Entonces, imagino que el técnico pensó que necesitaba gente como para manejarse los dos partidos, controlar el desgaste, medir justamente eso, los esfuerzos, porque el partido que consideraba él importante, o mejor dicho, donde veía que realmente Venezuela tenía que explotar todo, era el de Perú, como ocurrió, sin brillo, sin grandes lucimientos, con alguna decisión arbitral cuestionable. Entonces creo que por allí pasó un poco la apuesta de aquel momento. Eh, Hoy está, digamos, la base, el grupo de jugadores que tiene que estar, y no creo que vaya a haber grandes sorpresas porque Batista no ha sido entrenador de hacer cambios radicales respecto de la gente en la que él cree y confía. No tomo en cuenta para esto partidos puntuales como los de Quito o como los del Alto en Bolivia, que por las circunstancias de la altura obligaron al técnico a hacer movimientos concretos distintos a los habituales para encarar esos partidos. Sí, Daniel, hablando precisamente de estas, digamos, como evaluaciones del presente, de lo que está pasando, porque hoy la selección está casi que sufriendo y buscando victorias obligatorias si había empezado bien las eliminatorias? ¿Cuál fue de pronto ese cambio que se dio a lo largo de estas fechas? Yo creo que no supo sostener un funcionamiento que no creció a partir de la idea del entrenador. Desde mi punto de vista, ese concepto de lo que el técnico persigue todavía no está claro y pasaron 2 años. Es decir, es muy difícil identificar, reconocer a qué quiere jugar Venezuela. Siempre sostuve que para conseguir clasificaciones mundialistas, y esto no me lo estoy inventando yo, esto está refrendado en datos estadísticos, había que tener sobre el 60% de rendimiento como local, cosa que Venezuela no ha logrado. A ver, la eliminatoria es generosa, otorga 6 cupos más el séptimo que se puede lograr por la vía del repechaje, con lo cual incluso selecciones como la de Venezuela, con el 35% de efectividad en puntos logrados, pueden aspirar a una clasificación. Eso para mí no hace el proceso bueno. El salto de calidad que se le viene pidiendo a la selección de Venezuela desde hace tiempo y que debía partir fundamentalmente por la apuesta del entrenador que elevara el nivel colectivo, en mi opinión eso no ocurrió. No sé si habría pasado con José Pekerman, que fue el técnico que originalmente la Federación Venezolana buscó para dar ese salto hacia adelante. Ya sabemos lo que ocurrió, el desentendimiento entre Pekerman y la dirigencia, entre su agente y la dirigencia, que terminaron dándole a Batista al equipo prácticamente sin ninguna experiencia en el fútbol de primer nivel. Y bueno, las consecuencias son estas. Yo no dudo que él tenga llegada a los jugadores desde el punto de vista de su personalidad, de la gestión interna, del liderazgo, pero con eso solamente no se imponen condiciones en un partido. Hace falta que futbolísticamente la selección ofrezca respuestas, y ni siquiera las ofreció en la Copa América, donde Venezuela se marchó invicta y generó todo ese espejismo del que yo hablaba hace un rato. Cuando no se analiza el detalle, sino solo se ve el número, se puede pensar que aquello fue una actuación inolvidable, no diría histórica porque hubo resultados mejores en el pasado, pero digamos, si se atiende a los partidos, si se revisan en detalle, uno se dará cuenta que en la mayoría de todos esos partidos, menciono Ecuador, menciono Canadá, menciono México, Venezuela fue futbolísticamente superada. Esa realidad se terminó plasmando después en la eliminatoria. Daniel, si pasa en principio lo que estamos hablando, que Venezuela pueda hacerse fuerte hoy de local y ganarle un equipo que en realidad futbolísticamente está por debajo, que Venezuela pueda conseguir el ansiado lugar del repechaje e ir a pelear un lugar en esta Copa del Mundo tan amplia y extraña, obviamente se borrarán muchas cosas porque la gente quedará con ese sabor de que Venezuela puede ir a jugar realmente el Mundial. Pero se puede decir que en este proceso Venezuela en cuanto al fútbol ha crecido. ¿Cómo lo evaluarías tú en función de ese crecimiento? ¿O esto es un espejismo también en función de lo rara que es la clasificación en una Copa del Mundo que clasifiquen 7 de 10? Yo no veo crecimiento, no veo crecimiento. En una eliminatoria como la que se jugaba anteriormente, Venezuela ya estaría, disculpe, Venezuela ya estaría eliminada.
sea, no hay crecimiento desde los números. Los procesos de Richard Páez y de César Farías estuvieron por encima en ese sentido. No veo progreso respecto al juego. No es una selección que tenga un funcionamiento de vanguardia, con ideas novedosas, que haya explotado condiciones en los jugadores que desconocíamos. Es un equipo con temperamento, sí, con mucho compromiso interno, colectivo interno, de lo que el grupo pesa, el uso del país. Y seguramente hay un componente que yo no sé cómo medir, Octavio, y probablemente sea imposible de calibrar, y que tiene que ver con la propia situación del país y la representatividad que el futbolista venezolano siente en relación a un país sufrido, ¿no? Como el nuestro. Y creo que eso termina sacando un amor propio que a veces también sirve para ganar puntos, independientemente del mensaje del entrenador. Mira, Daniel, yo me puse aquí a revisar un poco el calendario, ¿no? Y Bolivia tampoco la tiene muy sencilla. Tiene que ir a Barranquilla. Bueno, primero recibe a Chile el martes, va a Barranquilla y luego recibe a Brasil. También podría Sí. Venezuela tener un poco de suerte allí, porque siendo Bolivia el más cercano, porque quizás Chile perdiendo ayer y Perú la tiene un poco más enredado, que está más atrás, ¿no? No, lo fundamental es que gane hoy Venezuela, digamos, para no hacer tantas cuentas. Evidentemente, si no lo ocurre, el panorama va a ser complejo. A ver, si Bolivia no tuviera esa condición de jugar los partidos de local a 4.200 metros de altura, te diría que sí, que efectivamente es un calendario tan complejo como el de Venezuela. Chile está prácticamente fuera del Mundial. No creo que sea capaz de competir contra esa selección boliviana elevada a su máxima potencia en esas condiciones atmosféricas. Y el Brasil al que enfrente seguramente será ya una selección clasificada y que probablemente también tome resguardos y no exponga a muchas de sus principales figuras, salvo que de verdad lo necesite, que no creo, para ir a ese lugar. Entonces, ese partido yo lo dejaría en stand-by. Evidentemente, ir a Colombia para jugar en Barranquilla a una selección como la boliviana seguramente le va a costar y mucho, por lo que hemos comentado hasta el momento, pero lo fundamental es que Venezuela gane. Digamos, viéndolo desde la perspectiva de la Vinotinto, ganar hoy prácticamente le ponen pie y medio en el repechaje. Mira, aprovechando lo de Brasil, solo por tu opinión, Carlo Ancelotti, todo el mundo pensaba que iba a arrasar, que iba a ganar, de toda la expectativa a Brasil, y terminó empatando 0-0, ¿no? No quiero desmeritar obviamente Ecuador, pero había como mucha expectativa con Brasil. Sí, ¿Cómo sí. lo viste? Bueno, lo primero que hay que decir es que Ancelotti con un puñado de entrenamiento no puede hacer magia, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que esperar que ese proceso comience a avanzar, que el entrenador vaya entendiendo primero dónde está, después a qué tipo de jugadores dirige y luego hacerlo jugar bien, que es la razón por la cual la Confederación Brasileña lo contrató. Si me preguntas si me parece una buena decisión, categóricamente te digo que sí. Me parece que Brasil optó por el mejor camino posible. Yo sé que esto es difícil de entender en el sentido de que Brasil nunca tuvo un entrenador no brasileño, que a veces se piensa que el chocar con las idiosincrasias puede ser un obstáculo, pero tratándose de un entrenador de este nivel y de esta trayectoria, que además ha dirigido y dirige futbolistas brasileños de siempre, Vinicius, Rodrigo, jugadores que son parte o que fueron parte de su plantel en el Real Madrid hasta hace muy poco. Me parece que él va a poder manejar muy bien la situación, pero lo más importante aquí es, número uno, el fútbol brasileño tiene un déficit de entrenadores de élite desde hace muchísimo tiempo. No hay entrenadores brasileños dirigiendo en Europa. Desde Luis Felipe Scolari no hay un entrenador referencia fuera del ámbito brasileño que suele reciclar entrenadores de equipo a equipo. Y después, yo pienso que el futbolista brasileño de élite necesita tener delante un entrenador al que respete. Cuando digo esto, no me refiero a la disciplina, me refiero al discurso, al trabajo, a la metodología. Y entrenadores como Ancelotti, no les quepa ninguna duda que es de los que esperan eso, ¿no? El futbolista brasileño sabe a quién tiene delante, al que sea probablemente el entrenador más ganador de la historia de este juego, el que
más ganador no me refiero al número de títulos, sino a los lugares donde ha ganado y el tipo de títulos que ha conseguido. Y eso lo sabe el jugador de élite, ¿no? Entonces, para hacer calar un mensaje, tener un entrenador como ese para dirigir a futbolistas de ese calibre, termina siendo muy importante. Yo no dudo que Brasil va a crecer de la mano de Ancelotti. Daniel, antes de despedirte, vas a estar dentro de muy pocos días cubriendo la Copa Oro, que es, digamos, la copa de selecciones más importantes de esa parte de la región, de Centroamérica. Vas a estar siguiendo la selección de los Estados Unidos, que va a ser local en el próximo Mundial, y además, bueno, vas a tener en la puerta de tu casa también el Mundial de Clubes. En principio, ¿dónde la gente te puede seguir para estar atentos a esos partidos donde va a aparecer equipos que seguramente van a ser rivales de los sudamericanos muy pronto, e incluso se podría dar alguno en un sistema de repechaje? Así que, ¿dónde te puede seguir la gente para que esté atenta a esta Copa de Oro y al Mundial de Clubes? Bueno, lo primero, FDP Radio y el grupo de estaciones afiliadas a la cadena en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Hay una aplicación disponible en todas las tecnologías de teléfonos celulares, FDP Radio. Allí van a estar los partidos día a día disponibles para todos, o incluso a través de la página web fdpradio.com. Mis redes, @dechapela, gracias por la posibilidad de decirlo. Y bueno, sí, es un torneo que para el área de la CONCACAF es importante, es el título más importante que se disputa. Es cierto que hay jugadores que van a estar afectados por el Mundial de Clubes, de clubes mexicanos, de clubes como la Juventus, por ejemplo, respecto de la selección de los Estados Unidos, pero donde los candidatos están muy claros como siempre, ¿no? Estados Unidos y México, que son los dos grandes del área de la CONCACAF. Panamá, que viene creciendo y dando golpes en los últimos tiempos, que ha jugado un par de finales de Copa Oro, que recientemente disputó también la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y bueno, atender también a la vuelta al fútbol de selecciones de Keylor Navas, el arquero de Costa Rica. Me parece va a ser de las selecciones que animen el torneo, ¿no? Y bueno, el Mundial de Clubes jugándose en paralelo, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso, porque incluso muchos partidos van a coincidir en horarios. Estados Unidos ha dividido su zona geográfica en dos, para que el Mundial de Clubes se juegue fundamentalmente en el centro-oeste de los Estados Unidos y la Copa Oro en el centro-oeste del país. Un país grande, vasto, como todos saben, con la infraestructura suficiente como para soportar dos torneos de esa dimensión jugándose al mismo tiempo. Daniel, muchas gracias, un fuerte abrazo y seguramente estaremos hablando pronto para ver si Venezuela cumple la misión, y seguramente para seguir hablando de fútbol en todos lados. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, un placer siempre. Un abrazo para todos. Ahí estaba con nosotros Daniel Chapela, referente del periodismo futbolístico venezolano, del periodismo deportivo del país, hoy radicado en los Estados Unidos, hablando de lo que es la previa de ese juego de Venezuela, precisamente esta tarde-noche frente a Bolivia, fundamental para las aspiraciones mundialistas del seleccionado nacional.